se llama la Puerta de los Leones? Puerta de los Leones, por los leones que tiene Por los ahí. leones que tienen ahí, claro, no parecen tanto leones, algunos dicen que parecen más tigres, pero no son leones. Y estos leones van a volver locos los arqueólogos, porque los arqueólogos ven estos leones y los relacionan, ¿y saben de quiénes son? Son de Baibars el Mameluco. Ahora, Baibars el Mameluco estuvo antes que Sulemán el Grande, eso cómo puede ser que las piedras de el símbolo, ¿no? De Baibars está acá algo de la época otomana, porque saben que es de la época otomana, pero están los símbolos previos. ¿Cómo puede ser? Resulta que Sulemán tuvo un sueño en el cual soñó que el león lo va a comer. Que el león lo va a comer. 3 veces sueña ese sueño. Y la interpretación que hace Jerusalén es el león de poder, ¿no? Entonces el león va a comer, no está protegido, entonces no está protegido y lo van a capturar. Va a estar mal, entonces ¿qué va a hacer? Rápidamente va a construir las murallas de Jerusalén en 4 años. Por eso dicen que los arqueólogos apuraron a construir y dejaron parte importante del monte Sión afuera. Porque dicen que también la tumba de los constructores están dentro de la ciudad. Algunos dicen que es para darles honores, o que ellos obviamente terminaron de construir. Dicen que no sé si los mataron porque dejaron el monte Sión afuera o porque no quieren que sepan las debilidades, los secretos que tiene la muralla, y al mismo tiempo los cerraron, los pusieron cerca de la puerta de Jaffa. Ahora, construye rápidamente las murallas, el león me va a comer, ahora los leones me van a proteger, y por eso reutilizó piedras de Baibars el Mameluco de la zona de Ashkelon, las trajeron para aquí y las utilizaron para la construcción de la muralla. Cuando lo construyeron, con estas puertas, y vemos el mismo estilo de puerta de la que vimos en el monte Sión, que nos encontramos aquí. 22, 22. Aquí tenemos el cementerio musulmán, creo que se ha explicado. Ahora ustedes no ven porque tenemos acá la pared, pero si se fijan un poco, ven que acá está el torrente del Cedrón. Y vemos cómo es el límite topográfico de la ciudad, miren cómo baja, lo difícil que es subir y bajar todo el tiempo, pero ahí estamos por fuera de la ciudad. Lo difícil bajar en los límites de la ciudad, el monte de los Olivos estaba por fuera, a distancia de un día de camino de sábado. Podían caminar hasta Jerusalén, pero estaban en un lugar donde también vieron el monte de los Olivos, donde están los sepulcros más por fuera de la ciudad. Bajamos para ahí, uno llega hasta el Getsemaní, uno puede seguir por el camino. Y nosotros al salir nos trajo hasta aquí arriba, bajamos hasta acá, nos fuimos a subir toda esta colina para llegar. La Puerta de los Leones, también llamada la Puerta de San Esteban. Esteban va a ser un judío que va a decir que Jesús es Dios, aunque en aquellos tiempos y como consecuencia va a ser juzgado por los sacerdotes, porque eso es idolatría, ¿viste? Está haciendo idolatría, esto está en contra del judaísmo, y por eso va a ser apedreado, es un castigo religioso. ¿Okay? Y eso no van a entender que la crucifixión va a ser un castigo romano. ¿Okay? Hubo durante años una crítica muy importante de la iglesia, y al punto de decir que fueron los judíos los que mataron, los que crucificaron, y nosotros entendemos. Sí, es más, el mismo Papa salió a decir que no fueron los judíos, sino que fueron los romanos, porque es un castigo romano crucifixión. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Primero tenemos acá la puerta, como puerta de San Esteban, que fue apedreado, donde se llama la puerta del ganado, porque en esta zona estaban las piletas de Bethesda, las piletas milagrosas, y en esta zona había agua, y con agua aquí fuera la ciudad van a limpiar el ganado antes de venderlo, antes de comprarlo, ¿no? Para llevarlo, no vaya uno a saber qué motivo les va a dar para comer algo rico, ¿no? La puerta del ganado, la puerta de San Esteban, la puerta de los leones, y vamos a ir ahora a las piletas de Bethesda, que están aquí cerquita, y también se conoce como la iglesia de Santa Ana, porque la madre de María Ana vivía por la zona. Entonces también se la recuerda. Vamos a visitar el día pertenece a los carmelitas, que las monjas francesas que guardan silencio, se refieren a claustro, vamos a ver maderas francesas, y vamos a ver una de las iglesias de la época cruzada más cuidadas que tenemos aquí, porque en este lugar va a llegar Saladín y va, en vez de destruir la iglesia, va a construir una madras, un centro de estudio en el cual va a enseñar acá, y el lugar se mantiene, y vamos a tener un lugar de la acústica impresionante donde permiten ir y orar en grandes voces, pero primero vamos a visitar las piletas. Así que vamos a avanzar. ¿Estamos listos para volver a entrar a la ciudad? ¿Tiene que curarse de algo? Sí. Pero cuando estás cerca mío no funciona. No estoy cerca de usted. No, pero mucho sí, últimamente. Pero bueno.
Entonces dijimos, este lugar, a diferencia de otros lugares, que dijimos, era un lugar y de repente fueron los hechos de Jesús y posteriormente para la que cruz de sea los sagrado, cruzados. y desde ese momento se construyen iglesias por encima. En este lugar, ya antes de los tiempos de Jesús, había aquí un templo, había unos manantiales. Sobre los manantiales se van a construir templos, templos para el Dios de la curación. Aquí fue donde De la época Cristo griega. levantó ¿Por al qué? paralítico. Aquí no puede entrar la vez. En este lugar había unos iglesias, Aquí no se considera el agua de una mentira, que cuando estaban las presencias de los ángeles vibraba, temblaba, la inspiración en las aguas, porque estaba el ángel de la curación, pero llevaba a las personas. Entonces había una tradición que la gente venía aquí, esperaba, y cuando las aguas se ponían a temblar, ingresaban para pedir la curación. Esa es una tradición que había desde antes. ¿Okay? Un lugar sano que había desde antes. Nos encontramos pagano. El estanque de Bethesda. Aquí Jesús sana a aquella persona que estaba paralítico y nadie lo podía meter. Nadie lo podía meter al agua. Vamos a ver. Aquí están todos los restos arqueológicos acá, construcciones sobre construcciones de restos de la época bizantina posteriores. En esta área era donde era el estanque de Bethesda. Había piletas o había un estanque de agua. Ahí vemos ahí. Déjenme. Ahí está. En cierto momento descendía un ángel y removía las aguas, y el primero que entraba era sano. Y la Biblia habla de un paralítico que estaba ahí, que nadie lo podía meter, pero cuando Jesús lo vio, Jesús lo sanó inmediatamente. Aquí era el lugar del estanque de Bethesda. El estanque de Bethesda. Wow. Qué hermoso lugar. El estanque de Bethesda está del otro lado. Ahorita se los enseñé, pero esta era parte de la ciudad anteriormente. Y estas son las excavaciones que hicieron. Y ahí se encuentra lo que fue el estanque de Bethesda. Hermoso lugar. El estanque de Bethesda. Se crece fuera este lugar por los arcos, por los pilares que hay ahí en ese lugar. Y ahí metían el primero que se metía cuando el ángel venía a remover las aguas, era sano. La Biblia dice que había un paralítico que nadie lo podía meter, pero Jesús lo sanó inmediatamente. Ahí está el arco, ahí están los columnas, el arco que dice la Biblia. 1, 2, 3, 4, 5. Hermosa iglesia construida al estilo bizantino después de Cristo.
Cuando ayer estábamos en el Monte de los Olivos y veíamos la ciudad vieja de Jerusalén y veíamos la ciudad del templo, en un momento le dije que por la parte norte del Domo de la Roca, ¿se acuerdan la dorada? Para la parte norte hay unas ventanitas verdes. Esas ventanitas pertenecen al colegio que está aquí al lado, ¿no? El colegio musulmán. Estamos en la parte norte. Si nos vemos ahí está el Monte de los Olivos. Viendo para abajo a la derecha estamos nosotros y toda la parte de ahí atrás está la explanada del templo. Que de distintas calles que nos fuimos cruzando se podía ver la entrada. La comunidad musulmana puede entrar a la explanada del templo por cualquier puerta. Los cristianos, los judíos y la gente que viene con fines turísticos pueden entrar solamente por una puerta que el horario es limitado, para controlar quién entra y quién no. Son decisiones porque los que toman decisiones sobre el plan es la Waqf musulmana, ¿okay? Por más que Israel controla la zona, le dieron el lugar sagrado a los musulmanes para no empezar un movimiento bélico muy importante que todo el mundo musulmán. Nosotros estamos en la parte norte, estamos en un complejo de los franciscanos, los custodios de la Tierra Santa, y estamos en la estación número 2. Nosotros tenemos que entender que la Vía Dolorosa es una forma de recordar el camino de Jesús en el día de la crucifixión. Elena va a llegar aquí, va a reconocer los lugares, va a entender la historia que pasó y posteriormente se va a hacer mundial en el momento que la comunidad cristiana no puede llegar a la Tierra Santa y hacer el recorrido de los lugares sagrados, entonces van a transmitirlos a las distintas capitales. Cuando llega la Pascua se recuerda con la Vía Crucis en las distintas comunidades y a veces se hacen caminatas de 1 kilómetro entre cada estación. Porque tal vez esa caminata, no, toda la ciudad es 1 kilómetro cuadrado hoy en día de la ciudad vieja y toda la Vía Dolorosa católica del norte está dentro de la ciudad vieja, no es mucha caminata. Es desde el momento, ¿cuál es la Vía Dolorosa? El momento que comienza el juicio, que el juicio que le va a hacer Poncio Pilato, ¿no? Como el embajador romano aquí, como el emisario romano en la provincia de Judea, hasta el lugar del sepulcro, que va a ser por fuera de la ciudad en tiempos romanos. Recuerden, no se mata, no se entierra dentro de las ciudades, se hace por fuera, es impureza, no se entierra. Y el motivo de la crucifixión es dar un ejemplo a la gente qué es lo que sucede si no se respeta la ley romana local. Es un lugar que se respeta la ley romana, por lo tanto el que no respeta, este va a ser su fin, se utiliza como ejemplo. Nosotros vimos también que el castigo del judaísmo es apedreamiento. Hay una nota de los días y lo van a apedrear. Y vemos una diferencia entre el Papa y el pueblo judío, de las muchas se ve que el pueblo judío lo van a matar. Nosotros sabemos que los judíos lo entregaron a Poncio Pilato, eso no está escrito. Estaba en la casa de Caifás, ¿se acuerdan? En el monte Sion, para ir arriba, del otro lado de la zona, un poco más al sur. Lo trajeron hasta acá, lo entregaron. Después de toda la noche que estuvo ahí en el pozo, ¿se acuerdan que estuvieron ustedes ayer orando? Lo traen hasta acá el día siguiente, donde va a ser el juicio. ¿El juicio de qué lo acusan a Jesús? ¿No saben? De blasfemo. ¿De qué lo acusan? De ser el rey de los judíos. De decir, ¿eres tú el rey de los judíos? Le va a preguntar a Pilato, ¿y qué le dice de Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Okay? Puede ser que con la comunidad judía lo acusaban de que se hacía proclamar de una forma, pero no lo mandan a apedrear, no lo había cometido idolatría, lo traen aquí lo acusan de ser el rey. ¿De qué le importa a los romanos quién es el rey de los judíos? Los romanos permitían que haya un rey local, pero el rey local era rey local siempre y cuando pague las cuentas de Roma, de su tributo, de sus honores, tenga cierto, más o menos como el día hoy en día en el mundo en general, ¿no? Entonces, si yo dejo que una persona se proclame rey y no es el rey, entonces está haciendo una revuelta contra el imperio. No solamente eso, yo dije que el castigo divino era el apedreamiento, castigo político era la crucifixión. ¿Con quién crucifican a Jesús? Entonces robar es castigo político o religioso. ¿Es religioso? Muy bien. ¿Es religioso? Entonces me está diciendo mentiroso. ¿No? ¿Religioso? ¿Por qué? Porque ¿dónde dice no robarás? En los 10 mandamientos. Entonces es algo religioso, no robarás. Pero si fuese religioso, ¿cuál debería ser el castigo? Apedrear, pero ¿cómo se van a mandar a crucificar? Ahora, si yo te robo a ti que estás acá, esto es un ciudadano más, sí, es algo religioso de Dios. Pero si yo voy y le robo al que cobra los impuestos,
Y ahí después entendemos por qué la gente quería tanto salvar a Barrabás. No, salvarlo a ese, porque los quería a todos. O sea, Peter Pan nos podemos imaginar. No, Peter Pan, Peter Pan. Robin Hood. Robin Hood, nos podemos entender por qué Barrabás, sino porque era distinto económicamente hablando. La gente le podía interesar un poco más. Entonces ahí entendemos por qué el castigo va a ser político también. La crucifixión como un castigo político. Acá la primera estación de Dolorosa es el juicio y la condena. El juicio de una cosa de ser el rey de Israel. La condena es que muera en la cruz como ejemplo. Okay, que muera en la cruz como ejemplo. La segunda estación, y aquí la recuerdo, nosotros vamos a hacer acá ya la estación número 1, la estación número 3 acá, forma todo parte del mismo complejo. Nosotros vamos a ir a ver un lugar donde vamos a poder bajar hasta la época del segundo templo, hasta la época de Jesús. Ahora, la segunda estación es la flagelación, está separando dos puertas, la flagelación, ahora están en misa, entonces no vamos a poder visitar, y la imposición de la cruz que nos tenemos ahí del lado derecho. La imposición de la cruz donde, como lo acusaron de ser los judíos, cuando le imponen la cruz se van a burlar, el primero lo van a golpear. Después de toda la noche que ya estuvo siendo enjuiciado, no fue el mejor momento para nadie, es algo que no le deseamos a nadie, lo entran acá, lo golpean y después le imponen la cruz como es. ¿Puedo decir que eso es los judíos? Bueno, te vamos a tratar como tal. Le colocan un manto púrpura, ¿no? Que es el color de los reyes, y le colocan una corona de espinas, porque es que lo va a acompañar en el camino y ahí después va a salir cargando la cruz. Aquí va a salir cargando la cruz y vamos a ir al lugar donde vamos a encontrarnos con el camino en la época de... Ustedes pueden ir a ver ahí un segundo las capillas, la capilla de la flagelación, imposición de la cruz, van a encontrarse ahí a Poncio Pilato. Vamos a ver el lugar donde Pilato se lavó las manos y donde le pusieron la corona de espinas a Jesús. Aquí fue donde empezó todo, donde le pusieron la corona de espinas. Aquí empieza la Vía Dolorosa. Aquí empieza por la derecha. Y si vemos a nuestra izquierda arriba, está por la y la estación número 2 de las piernas, vamos a encontrar otro círculo aquí de bronce que también nos va a marcar la estación número 2. La estación número 1, el juicio y la condena. La estación número 2, la crucifixión. Aquí fue la flagelación, la imposición de la cruz. Paso el tiempo, vamos a ver un montón de cosas para no perder
pido que estemos todos juntos y de esa forma, van a tener tiempo de estar más adelante. Pero nosotros vamos a entrar aquí en el artículo 1, que nosotros se lo bajar, hicieron lo que debemos hacer. La vieja ciudad. Herodes llegaba a este lugar, es lo que está diciendo el guía. Cuando no había peregrinación, se encontraba en Cesarea, pero había tiempos en que venía aquí. Esta era una cisterna, una pila de la fortaleza. Ahora imagínense la sorpresa no de la aquí arriba del monte, de repente llegan los aguas, ¿no? Ponen sobre una puerta y de cómo llegaste a un monasterio de monjas. ¿Por qué? Porque estamos aquí al lado, conectados hacia los túneles de la época del Segundo Templo. Posteriormente cerraron, ¿no?, el paso para que no entre ningún. Volvemos como aquí. Perdón. Era un verde bien bonito. Yes. Okay. Oh, wait, Carla first. Son piletas. Oh, qué bonito. Oh, qué hermoso. Agua limpia. Cae de acá arriba. ¿Qué? Las monjas no sabían lo que había debajo de ellas hasta que descubrieron este lugar, una fortaleza de Herodes, las piletas de agua. La Vía Dolorosa. Hay 3 caídas. Yo una sola, simplemente en 3 lugares le dijeron a Elena que había ocurrido, por lo tanto para no hacer que se pase por un lugar que puede haber sido y que no se recuerda, hay 3 estaciones con las caídas. Vamos a la primera caída de Jesús. Dicen que hay 3 caídas. Vamos a ver la primera caída. Aquí nos queda Carmen en la izquierda, ¿no? Con el color de rojo y amarillo. Vamos a ver la estación 3 y 4, que pertenecen a la iglesia arménica.
Vamos por la vía dolorosa. Si volvamos por aquí a la derecha, en esta calle llegamos a la puerta de Damasco. Llegamos a la puerta de Damasco y llegamos al jardín de la tumba. No es como que usted comenzó a chapar, ¿no? Ahora C'est un kaki. J'en ai une noire et une blanche, j'ai pas le kaki encore. Es la primera caída de... La primera caída, claro, ustedes ven que la fila Aquí estamos en la primera caída. 3 y la estación número 4. La primera, la estación número 3, va a ser la primera caída, vemos aquí de barca. Estación número 3, la primera caída. Se va a encontrar con su madre. Recordemos, la última vez que la había visto había sido durante la cena. Desde ese momento hasta el momento donde está cargando la cruz, ¿no? Rumbo al monte del Calvario, ¿no? Tenemos la primera caída. Tenemos cuando nos encuentra con su madre María. Dijimos, si vamos por el jardín de la tumba hay que ir para allá a la derecha, pero vamos a ir para el barrio cristiano siguiendo que cada día Vamos a la estación número 5, se encuentra María, donde se encuentra Jesús. Ya no puede cargar la cruz. le van a decir, no va a querer avanzar más, no va a poder avanzar más. Y le va a decir un soldado romano, una muchacha, un prensero que estaba cerca de tú. ¿Cómo te llamas? ¿Alguien sabe cómo se llama el nombre José. del Señor? Simón. Simón, ¿de dónde eres? De Sirene. Bueno, vos, Simón, ayúdalo a Sirene. cargar la cruz. Simón de Sirene, el que ayudó a Jesús. Aquí Jesús se encuentra con Simón, el cireneo, y le ayuda a él. Entonces tenemos aquí la estación número 5. Okay. Si nosotros seguimos por aquí derecho, toda nuestra izquierda se encuentra el muro occidental. Si seguimos bajando por aquí, por esta calle, llegamos al muro occidental. Entonces aquí todavía estamos en la ronda musulmana y vamos a comenzar a ir. Este se va a dar cuenta con Simón el Cireneo, porque este lugar con la puerta. Aquí sube Jesús con la ayuda. Dice que Simón el Cireneo, cuando toca realmente a Jesús, se entiende quién era realmente, que es Simón el Cireneo, entonces lo siguen. ¿Qué es? Lo siguen por La mano de Jesús marcada. La mano de Jesús marcada cuando se cansaba. 3 primera caída, 4 se encuentra con María. Ok, 5 Simón el Cireneo. A las 4 no la Ok, luego seguimos avanzando por aquí, subiendo. Imagínense, después de esa subida, ¿no? De todo el esfuerzo, después de la noche que tuvo, después de la... Jesús, después de que fue flagelado, La segunda caída. Y esta, no, perdón, no, va recorriendo todo este lugar. Nosotros tenemos que entender que Jesús venía caminando, ¿no? Pues de su vida, Jesús se cansa y se vuelve a caer. Su segunda caída. Me confundí, me corregí, no se cae, se encuentra con una mujer piadosa. Con La una mujer mujer piadosa la llamamos Verónica, ¿ok? ¿Se encuadran de Verónica? Pero realmente no se sabe si se llama Verónica porque Verónica implica que es el ícono verdadero. Dijimos, Jesús venía con la mitad del rostro sudado del esfuerzo, la mitad sangrado por la corona de espinas, y en este momento esta mujer piadosa va a bajar a la calle y le va a limpiar la cara con un paño. Y en ese momento no había fotos, no había Instagram, no había... La gente que se hacía pinturas era gente que tenía más dinero, era más mayor, no era común, no parte de la tradición. Entonces con esa paño que le limpia la cara se va a formar el ícono original. Y en ese color se va a marcar. Pues aquí vamos a ver.
estación número 6. Jesús se encuentra con esa mujer cansada. Nos vamos a encontrar con más y más gente, que toda la gente que vemos acá quiere entrar al Santo Sepulcro y todos van a hacer una fila de mucho tiempo para poder ingresar a la tumba, que es un monumento hoy en día. No hacen fila, ¿no? Dele. Nosotros seguimos avanzando por aquí. Esta es la sexta estación. Esta es la estación número 6. Estación número 6, donde se encuentra con Verónica. Sí, uno ya se cansó. ¿Cómo iba Jesús cargando esa cruz? Iba cargando la cruz, tenía la mitad del rostro sangrado, la mitad del rostro sudado, sanado La por la corona de espinas. y sudado por el esfuerzo. Y Verónica le quita el pan y se forma el icono de Jesús en el pan. Y ahora sí, la próxima estación, después de estos Aquí va a ser la segunda caída. Estación número 7. estamos por fuera de la... Nos estamos acercando cada vez más al monte elevado por fuera de la ciudad, en el cual ocurre la crucifixión. Recordemos que hoy en día ahí hay construida una iglesia monumental, por lo tanto no vamos a ir al jardín de la tumba, vamos a pedir el rito. Yo ya voy bien cansada subiendo. Es una subida. Cuanto más tú, Jesús, con esa cruz, con esa corona. Pero no importa qué cansada pueda estar. ¿Cómo va la subida? ¿Estamos todos juntos? Ahora vamos a hacer también un curso muy importante. Vamos a hacer estación de acá, pero vamos a seguir con 5 luces a uno quiera y arriba. Vamos a seguir dando a la estación de 8. Ahí hacemos cursos, así que con cuidado con la gente que va. La segunda caída es aquí. La segunda caída ahí abajo, ahí donde estaba marcado con el chip. Acá es el 8, la estación número 8. Subí hasta acá porque es una zona de conflicto, donde pasa mucha gente, un cruce, que es más cómodo. El grupo que tenemos aquí está Estación número 8. La Vía Dolorosa. Un poquito más. Y la estación número 8 donde se encuentra con las mujeres piadosas de Jerusalén, que van a decir, se van a alimentar por Jesús, no solamente por mí, realmente hecho por ustedes y por sus niños, por la destrucción que va a llevar a la ciudad. Fueron reparados grandes formas en torno a la ciudad, lo que iba a pasar. Por lo tanto, aquí cuando las mujeres les cuenta, el momento no solamente por mí, solamente por ustedes y por sus hijos. La estación número 8 hay una cruz donde la gente cuando viene acá pasa, intenta toparnos en el camino, da un momento de honor. Y la iglesia del Santo Sepulcro está aquí al lado. El tema es que hay una iglesia cóptica en el camino, nosotros no podemos ir para ahí. Nosotros vamos a entrar, esta es la última estación que está marcada, ¿sí? Nosotros vamos a ir caminando todos juntos de aquí hasta el barrio cristiano, donde vamos a mostrar un segundo donde está la iglesia, porque aquí quiere visitar en su tiempo libre. Vamos a ver el lugar donde nos vamos a encontrar para después ir a almorzar a la 1 del mediodía. ¿Okay? Así que tenemos acá la estación número 8, si quieren ir un segundo y tocar, sacar fotos. Yo les dejo para que estemos todos trabajando.
Angel, we saw another cat. What? We saw another cat back there. What? Yeah, actually, the only barbecue on that TV photo. Did you finish it? Yeah, it's cool. Me toma una. Aquí es el encuentro con la mujer piadosa. Pero yo ando súper cansada. Cuanto más mi Jesús se cansó con esa cruz, con esa corona, su cuerpo flagelado. Gracias, Jesús, todo lo hiciste por amor. Gracias, Jesús. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro. Puerta de Damasco, la puerta de los leones. Bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer lo siguiente. Siguiendo por aquí, ven que hay todo un montón de gente que está entrando por una puertita. Para Giovanna. Muy bien. Entonces estamos hablando cristiano. Porque vemos cómo cambia todo el ambiente, se abre un poco más, se abre el ambiente. Nosotros si seguimos caminando derecho nos encontramos con la iglesia del Santo Sepulcro. Esa entrada en la parte de la iglesia del Santo Sepulcro, uno puede entrar a visitar. ¿Ok? Nosotros, yo les voy a mostrar acá un lugar para que este es el lugar donde nos vamos a encontrar. Quedamos aquí en Dayani. ¿Cómo? Si quieren algo para comprar, tener la chocolate, vale. Ahorita estamos aquí en el mercadito de Jerusalén, a un costado de la Vía Dolorosa. Mucha gente comprando. Y ahí Leslie saludando con su camisa de Jerusalén, con su sudadera de Jerusalén. Y ahí, por aquí está la iglesia donde está el sepulcro. Está llenísimo de gente. Aquí nos vamos a ver. En la fuente, dijo. Está. No sé qué. De hecho, también andamos ese, pero de la sudadera. Aquí en la fuente. Bueno, esperémoslo. Hermosos estos colchas, o no sé qué sean. Y hay otra en color verde. Muy bonitas alfombras. Abuelita. Ya, eso me gustó. A mí tampoco no me gustó. Ay, What are you gonna do with the camera? Vamos a la puerta de Damasco.
Aquí está la puerta de Damasco. Vamos a subir para tener una mejor vista. La entrada de la puerta de Damasco. Bueno, volvemos a ver aquí la puerta de la época otomana, ¿no? Esta es la puerta de Damasco, que se ve en dirección al norte de la ciudad de Damasco, y está construida sobre el arco de triunfo. Bueno, ahí abajo que nos sale un arco de triunfo de Adrianos. Adrianos va a ser cerca de terminar con la revuelta de Bar Kokhba. Hablamos de la segunda gran revuelta de los judíos contra los romanos, que en ese momento ya no permitieron más a los judíos vivir aquí en Jerusalén, y el terreno cerca de Jerusalén, y todo el Sanedrín va a pasar hacia la zona de la Galilea, con las puertas monumentales. Entonces encontramos, ya estuvimos en la puerta de las flores, en la puerta de los leones, en la puerta de la basura, vimos la puerta dorada, estuvimos en la puerta de Sion, vimos la puerta de Afo, realmente nos quedó ver la puerta nueva, pero es la nueva, no es de la original de la época de los otomanos, así que está bastante bien. Nosotros ya estamos por fuera de la ciudad, también por aquí pasa la muralla en la época romana, entonces también estamos por fuera. En la iglesia del Santo Sepulcro estamos por fuera, también por aquí estamos fuera. Entonces vamos a caminar un poco hacia el norte para llegar ahora al jardín de la tumba. Vamos al jardín de la tumba. ¿Cómo se llama esta puerta, hijo? Damasco. ¿Puerta de Damasco? Damasco. El jardín de la tumba. Bienvenidos al jardín de la tumba. Bienvenida al jardín de la tumba. Acá la gente que ustedes tienen el vuelo y estamos ya con tiempo, una lástima ir tomando tiempo. Ya venimos acá, cuando se libere el guía vamos a empezar. Primero paso por Soy servidor originario de Paraguay. Tengo el privilegio de servirlos a ustedes, mis amigos, en este maravilloso lugar para nosotros como cristianos de diferentes partes del mundo, por lo que este lugar representa. Y justamente de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Así que mis amigos, acompáñenme. Vamos a subir por esta rampa e iremos en esa dirección para el pueblo. Así que acompáñenme, mis amigos. Vayamos. Vamos hacia el Gólgota por este camino.
Estamos en el lugar de la tumba de Jesús y vamos camino hacia el Gólgota. ¿Dónde está este? Dos manos, ¿no? No. Sorry. Aquí supuestamente se puede ver el Calvario. Estamos en las colas de Disney World. Here exactly, but if you look in the rocks below, you can see things. Let me show it to you. It's the Gólgota, right? Dicen que este fue el Calvario. Sería esa parte de ella. La parte de arriba. Ingresar a este lugar y vamos a sentarnos de este lado. Adelante, mis amigos. Mis amigos, una vez más, bienvenidos al Jardín de la Tumba. Mi nombre es César y soy originario de Paraguay. Y tengo el privilegio de servirlos a ustedes en este maravilloso lugar para nosotros como cristianos de diferentes partes del mundo, por lo que este lugar representa. Estamos hablando acerca de la vida y los eventos de la crucifixión, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora creo que es importante señalar ya al inicio de nuestra explicación que el Jardín de la Tumba es identificado como una de dos alternativas oficiales para el lugar de la crucifixión, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Decimos que es una de dos alternativas oficiales porque a través de los siglos, especialmente en siglos recientes, muchos otros lugares fueron sugeridos, por lo menos 7 lugares, de los cuales solamente 2 lugares tienen mayor fundamento histórico y arqueológico. La tradición más antigua se encuentra dentro de la ciudad antigua, que es la iglesia del Santo Sepulcro. Aquel lugar fue establecido en el siglo IV después de Cristo, y en siglos recientes, a mediados del siglo XIX, se comenzó a identificar este lugar y toda esta propiedad por la cual hemos atravesado como una otra alternativa viable, ya que este lugar posee elementos tanto históricos como arqueológicos
que encajan dentro del perfil de lo que vemos en la Biblia. Todo comenzó en el año 1842, cuando un teólogo alemán escribió acerca de la colina que tenemos aquí al lado nuestro, como el lugar de la calavera, en base a ciertos rasgos que este hombre había identificado en el lugar. Uno de los elementos principales que comenzó a atraer a las personas a este lugar tuvo que ver con la apariencia del lugar, la semejanza de una calavera en la ladera del monte. La Biblia nos dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, que destaqueza a Jesucristo al lugar llamado Gólgota, que se traduce como el lugar de la calavera. El nombre Gólgota en su origen es un nombre arameo que simplemente significa calavera, y en español decimos Calvario, que es un nombre latín que también significa calavera. Esta es una fotografía antigua que fue capturada en el año 1900, y en esta fotografía ustedes pueden observar lo que las personas habían visto al venir al lugar. Es en esta sección aquí, por encima de mis dedos, el área donde uno puede discernir las cavidades o las cuencas de los ojos, ¿sí? En el centro uno puede ver el puente de la nariz, que lastimosamente hoy día ese puente ya no está conectado porque se desmoronó en el invierno del 2015. La parte inferior, esta sección que se encuentra bajo mi mano, se encuentra cubierta y en parte bajo tierra. Mas al ver esto, las personas, ellos comenzaron a asociar la semejanza de una calavera con el nombre Gólgota. Mis amigos, en la antigüedad, aquí en la tierra de Israel, era bastante común para las personas nombrar lugares en base a cosas que las personas podían asociar o relacionar, ya sea en base a la formación topográfica del área o también en base al uso que se le daba al lugar. Y hay muchos ejemplos de esto en las escrituras. La segunda razón que atrajo a las personas al lugar tuvo que ver con la ubicación de este lugar con relación a la ciudad. Cuando ustedes pasen al frente a sacar fotografías del lugar, mirando en aquella dirección, ustedes van a ver allá atrás la ciudad antigua de Jerusalén. Van a ver qué tan cerca estamos de la ciudad antigua. Según lo que describe la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, el lugar donde Jesucristo fue crucificado se encontraba en las afueras de la ciudad, pero también cerca de la ciudad, nos indica San Juan capítulo 19. Vemos también en un otro pasaje del Nuevo Testamento, en el libro a los Hebreos capítulo 13, el autor a los Hebreos nos dice que Jesucristo, para santificar a las personas con su propia sangre, de que Él padeció en las afueras del portón de la ciudad. Y mis amigos, la ubicación de este lugar encaja dentro de este perfil. Pero es importante aclarar que lo que van a ver allá atrás hoy día, la ciudad antigua y los muros de la ciudad ya no datan de la época de Jesús, porque la ciudad de la época del primer siglo fue destruida completamente en el siglo II. Y lo que tenemos aquí ya es algo mucho más reciente y data de la época en que los turcos otomanos estaban en control de esta tierra. Cuando los turcos otomanos construyen los muros de la ciudad en el siglo XVI, en esa parte del muro norte que ustedes van a ver allá atrás hoy día, incluyendo el área del portón de Damasco hacia la derecha, en toda esa sección los otomanos construyen el muro en el mismo lugar donde se encontraba el segundo muro de la época de Jesucristo, el muro que originalmente había sido construido por el rey Herodes el Grande. Lo que significa para este lugar, mis amigos, que aquí usted puede decir con toda certeza que también se encuentra en las afueras de la ciudad de la época de Jesucristo, cerca de la ciudad, tal cual describe San Juan capítulo 19. Y mis amigos, nos encontramos también en un lugar bastante céntrico y bastante estratégico para la exhibición de crucifixiones desde un punto de vista romano.
Aquí podríamos pasar una hora hablando de las muchas características de este lugar. Pero al final del día lo que es más importante para nosotros es el por qué Jesucristo murió en esa cruz. Porque en esa cruz Jesucristo, el Hijo de Dios, Él cargó con nuestros pecados. En esa cruz Él cargó con nuestra culpa, con nuestra vergüenza. Con su sangre Él pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Jesucristo tenía que ir a la cruz, porque la Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no podía haber la remisión o el perdón de los pecados. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual en la Biblia conlleva en sí la implicancia de la eterna separación de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y mis amigos, Él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. Pero también Él vino a morir la muerte que todos nosotros merecíamos morir. Y en esa cruz Él murió por usted, Él murió por usted. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, mi amiga, la razón de la cruz es la cosa más importante del cual podemos hablar en este lugar. Y hablaremos un poco más al respecto en la segunda parte de nuestro recorrido. Ahora yo quiero invitarlos a pasar al frente, a sacar fotografías del lugar, y después de aquí avanzamos hacia la segunda parte de nuestro recorrido. Mis amigos, adelante, pueden pasar aquí al frente. Podría mencionar antes el puente de la nariz, que ya no está conectado. Bueno, este es el correcto, el Gólgota, o el lugar de la calavera. Perdón, les había dicho que pero no, es acá, donde están esos ojos como agujeros, la nariz tapada. La explicación. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andás? Vamos hacia el huerto, donde está la tumba de Jesús. Vamos a hacerle capitos para que el guía pueda pasar ahí. Sí. Mis amigos, vamos a avanzar en esta dirección. Saqueo va a pasar al frente para que vea el camino. Sí, porque era pequeño de estatura. Mucho tiempo. Brevemente quiero señalar algunas cositas de este lado y después de acá vamos a ir a visitar la tumba. ¿Sí?
Mis amigos, la Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 19, en el versículo 41 dice Juan que en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto. Y en el huerto una tumba nueva en el cual nadie había sido puesto. Según la descripción de Juan, el lugar de la crucifixión y la tumba se encontraban en una proximidad cercana. Y Juan explica de que en esa propiedad donde la tumba estaba, en la propiedad de ¿quién? De José de Arimatea, allí había un huerto. Mis amigos, en esta propiedad tenemos evidencias arqueológicas de un huerto de aproximadamente 2000 años atrás. En el año 1924, cuando se continuó las excavaciones de aquel lado de la propiedad, se descubrió en este lugar un lagar. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para extraer el mosto para producir el vino. Mis amigos, el hallazgo de este lagar fue significativo para el lugar porque nos informa de que aquí hubo un huerto, más específicamente hablando, un viñedo aproximadamente 2000 años atrás. Y esto hace que el lugar encaje dentro del perfil bíblico. Pero el elemento más importante que todos ustedes vinieron a visitar en esta tarde se encuentra al final de nuestro recorrido, que es la tumba. Hasta el año 1867, toda esta propiedad que tenemos aquí se encontraba enterrada. Todo esto se encontraba bajo tierra y en el año 1867 la tumba fue redescubierta cuando el dueño de la propiedad en aquel entonces, él estaba excavando en su propiedad buscando cisternas de agua de lluvia o un lugar donde hacer una cisterna de agua de lluvia. Y en el proceso él encuentra la tumba que ustedes ven aquí. Esta es la tumba de una familia judía rica. Y como tal, esta tumba por dentro está dividida en dos partes o en dos cámaras. Y aquí quiero mostrarles un diseño que fue hecho por un arqueólogo local que les dará una mejor idea de cómo se veía el interior de la tumba en la antigüedad. Y esto servirá como buen punto de referencia para ustedes, ya que la tumba no se encuentra en la misma condición en que estaba en antaño, porque esta tumba fue modificada en siglos posteriores por los cristianos bizantinos en el V siglo y también por los cruzados en el siglo XII. Ustedes, al ingresar a la tumba, van a ingresar a esta primera cámara que se ve aquí, que era conocida como la antecámara. Aquí se hacía la preparación final del cuerpo y también aquí la familia tenía el ritual de lamentación. Y después se transfería el cuerpo y se dejaba el cuerpo dentro de la cámara de la sepultura, donde hay donde había, mejor dicho, 3 lóculos, 3 estantes de sepulturas. Esos estantes de sepulturas ya no están en su lugar hoy día porque la tumba fue modificada en siglos posteriores por los cristianos bizantinos en el V siglo por el estilo de sepultura que se utilizaba en aquella época. Mis amigos, hay tanto más que se puede decir en cuanto a esta tumba. Pero hoy día ustedes vinieron a visitar una tumba vacía, porque Él no está aquí, pues Amén. ha resucitado. Amén. Nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que con su sangre Él pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Él fue sepultado, pero al tercer día Él físicamente resucitó de los muertos y está físicamente vivo hoy para dar vida nueva y vida eterna con Él a todos aquellos que ponen su fe y su plena confianza en Él y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario como el único medio, mis amigos, para obtener el perdón de nuestros pecados y tener una relación personal con Dios el Padre. Mi amigo, mi amiga, esto es lo más importante para nosotros en cuanto a este lugar. Y yo quiero invitarlos en esta tarde a contemplar estas palabras y también analizar el corazón para ver en dónde usted se encuentra en su relación con Dios, porque al final del día nuestra relación con Dios es la cosa más importante del cual podemos hablar aquí y ahora.
Mis amigos, con estas palabras iremos a visitar la tumba. Vamos a acoplarnos a la fila de este lado. Vamos a echar brevemente un vistazo al lagar y de allí iremos a formar la fila para visitar la tumba. Visitaremos la tumba en grupos de hasta 7 personas a la vez. Esto va a dar lugar suficiente adentro para ver, para moverse y también para sacar buenas fotografías. Lo único que pedimos aquí, mis amigos, es de no posar para fotografías frente mismo a la entrada de la tumba por una cuestión de reverencia. Y también les invitamos a que mientras visitan y también a medida que vayan aguardando para visitar la tumba, que se tomen el tiempo de contemplar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y mis amigos, ahora sí, acompáñenme en esta dirección. Acercarnos aquí y vamos a distribuirnos un poquitito más para que todos puedan tener acceso al lagar. Y ya que ahora ya somos un poco más grandes, entonces a medida que vamos terminando de sacar las fotografías del lagar, ya vamos a ir avanzando a acoplarnos a la fila. Y ahí vamos a estar aguardando por nuestro. ¿Me habló, hermano? No, nada más que no se va a tomar una foto. Oh. Wow. Estamos en la tumba de Jesús. Una tumba que está vacía porque Jesús vive, Jesús resucitó. Aleluya. Gracias. Mis jefes son jordanos. Ah, ok. Y ellos me respetan mucho. Me tienen autoestima. Sí. Por el hecho de guardar el sábado para ellos es significativo. Ahí como me tiene fuerte, bonito. Está la piedra. María Magdalena venía un partido gente ahí que si yo entro, Cierro la entrada. los voy a aprisionar ahí, hermano. de tapón. Una prensa. Sí, pero no hace justicia a la descripción científica, porque según la Biblia era una piedra muy grande. Esa piedra se utiliza comparada con Gracias. Ay, perdón. 7 pasen ustedes 3 si quieren de una vez. ¿Y ustedes? 3 más. 3 más pueden ingresar. 1, 2, 1. Esta es la tumba de Jesús. Esta es la tumba de nuestro Señor Jesús, pero está vacía. Perdón.